Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a iniciar este estudio bíblico, hermanos. Le damos gracias a Dios, gloria a Dios, porque podemos reunirnos a través de este video, hermanos, a través de las luchas, de las pruebas, en las buenas y en las malas. Nosotros tenemos que alabar a Dios, tenemos que seguir adelante. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este precioso día que Dios nos concede? A pesar de lo que suceda en este mundo, lo que esté sucediendo globalmente, el Señor está sentado en su trono y nosotros somos la iglesia caminando aquí en esta tierra. Amén. Tenemos que alabar a Dios en todo momento. Gloria a Dios. Para los que no me conocen y están viendo este video, mi esposo y yo somos ministros ordenados. Nuestros nombres son Ezequiel y Cecilia Montoya y el nombre de la iglesia local es el Santo Poderoso de Israel, una iglesia activa en la ciudad de San Leandro y que está en el estado de California. Gloria a Dios. Hoy es miércoles 1 de abril del 2020. El título de este estudio es El llamamiento de Jonás. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial que está en los cielos, Señor, venimos ante tu presencia con acción de gracias. El Salmo 100 dice que vengamos a tus atrios, Señor, con alegría, con gozo, Padre, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y venimos con acción de gracias, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre y declarando que tú eres bueno, Padre. Que a través de este estudio, Espíritu Santo, te muevas en medio de nuestros corazones y nos fortalezcas como iglesia para seguir caminando fortalecidos en el poder de Dios, Padre, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor, y nos llenamos de tu Espíritu, nos llenamos de tu poder, Padre, nos llenamos de tu unción santa, Padre, en el nombre de Jesús se rompan cadenas en este día, Padre, echamos fuera todo espíritu de miedo, de temor, Señor, desánimo, Padre, declaramos victoria, Señor, porque tuya es la victoria, Señor, Padre, Señor, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te damos gracias porque tú eres nuestra sanidad, nuestra fortaleza. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, abramos nuestras Biblias al libro de Jonás. Gloria a Dios. Voy a hablar varios puntos acerca de este tema. Como introducción, hermanos, quiero compartir que cuando nosotros quebrantamos las leyes terrenales, vamos a experimentar una disciplina o un castigo. Amén. En algunas veces va a ser más severo que otros. La disciplina o el castigo, la pena, ¿verdad? Que encontramos aquí en las leyes terrenales. De igual manera, cuando nosotros desobedecemos a Dios, vamos a ver consecuencias negativas. Tal es el caso del profeta Jonás, que nos lleva a nuestro primer punto, que es la desobediencia. Entonces vemos aquí, hermanos, en este punto que Dios llama a Jonás, ¿ok? Hay un llamamiento que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, el cual dice a la letra: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén, vemos un llamamiento. Aquí Dios lo llama, un siervo del Señor. Amén, alguien que está caminando con Dios y hay un ministerio, un trabajo celestial que Dios encomienda a este profeta. Amén, tiene que ir y hacer un trabajo de profeta, de llamar a las personas al arrepentimiento. Entonces vemos aquí que hay un llamado. ¿Y cuál es la actitud de Jonás? Que él recibe el llamado, Dios le habla, pero él huye a Tarsis. Él se va a dirección contraria. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios está llamando. El Espíritu Santo muchas veces para la iglesia, ahora para nosotros, nos está llamando y nos da una dirección, nos da una palabra, algo, una asignación que tenemos que hacer, pero muchas veces no somos sensibles a la palabra de Dios, no somos sensibles al llamado y el Señor manda por un camino, nosotros nos vamos por otro camino, tal
mostrarles el caso de el profeta Jonás. Va hacia un camino contrario, una dirección contraria a Tarsis, a un lugar más lejano. Pero allí, desde ese lugar, desde allí, de esa tierra, desde ese extremo, el Señor tiene un propósito para este varón de Dios. El Señor tiene planes que nadie puede cancelar. Amén. Entonces el Señor prepara una tormenta en el mar. Amén, eso vemos en la tribulación. Él está allí, hay gente allí. Viene una tormenta, hermanos, fuerte allí en esa barca. Y la gente no sabe qué hacer, tiene temor. Y entonces vemos ahí que están orando a su Dios, que tiran a suertes para ver quién es el culpable de esto. Y vemos a través de la escritura que se dan cuenta que es Jonás, que lo encuentran abajo durmiendo. Amén, él no está orando a su Dios porque él sabe que es por él que está sucediendo esta tragedia en esta barca. Entonces podemos ver, hermanos, que dice la escritura que aunque él les dijo la razón quién era, que él huía de la presencia de Dios, ellos hicieron lo posible para que esta barca pudiera regresar a tierra, pero mientras más se esforzaban, la situación se hacía peor, entonces tuvieron que echarlo al mar. Ese fue el paso siguiente. Entonces, una vez que él fue echado al mar, hubo tranquilidad, vino la calma, hubo un avivamiento. Esas personas pudieron ver el poder de Dios, la magnificencia del Señor Todopoderoso. Dice la Escritura que adoraron a Dios. Hicieron votos a Jehová de los ejércitos. Amén. Y podemos ver posteriormente que el Señor preparó un pez para que se tragara a Jonás, hermanos, en su misericordia. Amén. Entonces vemos aquí que él prepara ese pez y estuvo en ese pez 3 días y 3 noches. Amén. Y podemos ver muchas veces nosotros, hermanos, no somos sensibles, ¿verdad? Una vez más, tenemos nosotros que hacer lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces nosotros vamos a experimentar consecuencias y nosotros vamos a perder bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. La escritura dice en Hebreos 3:15, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Podemos ver aquí al pueblo de Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento, que ellos no pasaron a la tierra prometida porque sus corazones estaban endurecidos por su incredulidad, porque no le creyeron a Dios, porque no pelearon contra aquellas naciones que se miraban más fuertes. Amén, no le creyeron a Dios y Dios no les permitió que pasaran hacia la tierra prometida. Amén. Y hermanos, aquí podemos ver en este transcurso, si vamos a los tiempos, esta carta, este suceso con Jonás fue por los años 760 antes de Cristo. En ese tiempo podemos ver, hermanos, que el imperio asirio dominaba durante ese mundo antiguo. Amén. Era un pueblo muy cruel con sus esclavos, hermanos, y esto sucedió durante el reinado del rey Jeroboam. Ok, seguimos adelante. Punto número 2, la liberación del profeta. Amén. Entonces podemos ver aquí, hermanos, ¿qué sucede? Que él está en el pez, ¿verdad? Entonces, desde el pez, dice la palabra de Dios, que él clamó. Él clamó. Amén. Y vemos aquí en la escritura también que Jesús, el Señor, citó la experiencia de Jonás. Así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estará en el corazón de la tierra por 3 días, por 3 noches. Hermanos, ¿qué significa? Que Jesús murió, estuvo en el corazón de la tierra y resucitó al 3er día. Amén. Que se encuentra esta escritura en Mateo capítulo 12, versículo 41. Gloria a Dios. Igualmente nosotros, hermanos, así como Jonás clamó desde el vientre del pez, igualmente nosotros en situaciones oscuras
tenemos que clamar a Dios. En tiempo de incertidumbre, hermanos, tenemos que rogar a Dios, ya sea por causa del pecado o por la maldad que nos rodea. Hermanos, tenemos que pedir la ayuda al Señor, a su misericordia, con un arrepentimiento genuino. Podemos ver, hermanos, el poder de Dios obrando, quebrantando esta vida de el profeta Jonás. El Señor escuchó su oración y él se arrepintió y reconoció su señorío. Reconoció que Dios es Dios y Dios tiene propósitos mucho más allá de que esta mente humana pueda pensar. Y Dios, hermano, le dio una segunda oportunidad. Vemos aquí el mensaje del profeta, el mensaje que Dios le da. Dice aquí el mensaje habla de una advertencia de juicio que se encuentra en el capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Entonces, ese fue el mensaje, que de a 40 días esta ciudad iba a perecer. Amén. Esta ciudad, sus pecados habían subido a la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿cuál es la actitud de este pueblo en el cual Él está llevando la palabra? Hermanos, entonces podemos ver aquí a través de la escritura que ellos se arrepintieron. Desde el rey que escuchó este mensaje, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y hizo, proclamó ayuno, arrepentimiento de sus maldades, aún a los animales, hermanos, para que Dios, si es posible, no los destruyera. Entonces, hermanos, podemos ver el arrepentimiento genuino en ellos. Muchas veces Dios nos llama a predicar a las almas, nos llama a hablarles a fulano de tal y nosotros no queremos, decimos: esta persona está muy dura, esta persona no va a cambiar. Nosotros estamos como Jonás, estamos viendo la maldad, pero no sabemos que nosotros, que lo que Dios puede hacer con una persona, nosotros solamente somos instrumentos de Dios para llevar el mensaje, y Dios se encargará de lo que tiene que hacer, de quebrantar ese corazón. Dios se encargará del resultado, porque Dios puede ver ese corazón que nosotros no podemos ver. Nosotros solamente debemos llevar el mensaje. Amén. Entonces vemos aquí, por consiguiente, el juicio es revocado. Hermanos, Dios no destruye la ciudad. Y podemos ver aquí que la gracia dura un periodo de 150 años que podemos aprender a través de la historia. Y vemos aquí, hermanos, que la ciudad, los asirios volvieron a hacer lo malo y fue destruida posteriormente. Amén. Entonces seguimos, hermanos, con el otro punto, que es el enojo del profeta. Vemos aquí la oración que él hace en el capítulo 4. Él estaba apesumbrado por lo que Dios había hecho de sus enemigos. Hermanos, no los había destruido, los había perdonado. La misericordia de Dios es tan grande. Y el pensamiento del pueblo israelita era de que Dios tenía que destruir a sus enemigos. Muchas veces pasaba así, pero no todo el tiempo. Amén. Y él hasta le pidió a Dios que le quitara la vida. Estaba tan enojado. Y Dios le pregunta: ¿haces bien en enojarte tanto? Hermano, muchas veces Dios nos pregunta también a nosotros. Nosotros nos enojamos también por las injusticias que nos rodean, y muchas veces nuestros corazones se pueden llenar de resentimiento, como pasó en el profeta Jonás. Había resentimiento, él estaba resentido, él estaba sentado a las afueras de la ciudad para ver lo que pasaría con ellos. Entonces podemos ver, hermanos, nosotros no debemos permitir ninguna raíz de amargura, hermanos, porque nuestro corazón se endurece, es muy peligroso. La lección de Dios que tiene, hermanos, es, por ejemplo, en el ejemplo de la calabacera.
podemos leer en el 4:11, dice, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. A menos aquí vemos que unos versículos antes habla de que Dios hace que crezca una calabacera en un día para proteger a Jonás del sol, porque se estaba desmayando del calor. Y en un día pereció. Mandó un gusano para que destruyera la calabacera. Y Jonás tuvo misericordia y le dijo, Dios, ¿no tendré yo misericordia de estas personas? Amén. Hermanos, dos cosas que tenemos que recordar de este estudio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es poderosa y habla a tiempo y fuera de tiempo. Primero tenemos que recordar que nosotros cuando llama, Dios hay que tener una disposición en nosotros para obedecer al llamado de Dios. Número 2, Dios es un Dios soberano y misericordioso. Y Él perdona a toda persona que se arrepienta. Amén. Y asimismo, hermanos, en este video, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, y si tú quieres aceptarlo de todo corazón y estás pasando por una situación difícil o estás apesumbrada por el problema global de esta pestilencia, déjame decirte que en Cristo hay esperanza. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que hagas esta oración conmigo. Y dice así, quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo, Dios mío, soy un pecador, necesito tu perdón. Creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mis pecados. Estoy dispuesta a dejar mi pecado. Invito a Cristo a venir a mi corazón, a mi vida como mi Salvador. Amén. Si tú has aceptado a Cristo de corazón, la Biblia dice que tú empiezas una vida nueva, que tienes que nacer de nuevo. Y hay unas cosas que tienes que hacer para crecer en Cristo. Tienes que ir a una iglesia, tienes que bautizarte, congregarte. Una iglesia donde se predique a Cristo y la palabra de Dios sea la autoridad, máxima autoridad. Hay que orar, hablar con Dios cada día, leer su palabra para encontrar su voluntad y tienes que compartir el mensaje de salvación. Amén, hermanos, gloria a Dios.